¿Cómo estamos celebrando una victoria? Porque es victoria, es recordar en estas fechas que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y no es un secreto, tenemos que ver a nuestro alrededor. Es más, desde el domingo pasado nosotros podíamos ver la gente con sus palmeras y la gente recordando, pero de una manera religiosa, de una manera, hermanos, que tenemos que entender que inclusive el Señor Jesucristo, cuando entró ahí a Jerusalén, en la entrada triunfal, dice la palabra de Dios que Jesús lloró, porque veía la religiosidad de ellos. Pero ¿cómo estamos viviendo estas fechas nosotros como cristianos? Y hoy en esta tarde, hermanos, quiero de una manera rápida, de una manera en donde nosotros podamos entender el sufrimiento, para podernos introducir a las palabras exclamadas ahí de nuestro Señor Jesucristo, que no son más que palabras, hermanos, son palabras de Dios buscando al hombre, de Dios acercándose y queriéndose tener relación con cada uno de nosotros. Pero es impresionante, hermanos, que nosotros nos alejamos de Dios. Y hoy, hermanos, quiero que leamos unos pasajes, y para eso, hermanos, sé que vamos a estar sentados unos momentos. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y leamos estos pasajes. Son tres pasajes bíblicos y los vamos a leer juntos, hermanos, meditando en nuestro corazón en estos pasajes. Vamos a leerlos. Salmo 22, 14 y 15, hermanos. ¿Qué dice? Todos juntos dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Isaías 53, hermanos, del 3 al 7, también dice de la siguiente manera. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lucas 22, 44, hermanos, ¿qué dice también fuertemente? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Impresionante el relato, hermanos, tanto dado por el salmista ahí en el Salmo 22. Y ahora déjenme decirles, hermanos, el Salmo 22 fue escrito hace 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Isaías, escrito 750 años antes de Cristo. Y sin embargo, estos autores, hermanos, podían reflejar, podían de una manera, como estando absortos delante de la cruz, aún sin estar ahí, podían experimentar, hermanos, el dolor tan cruento que pasaría nuestro Señor Jesucristo. Un dolor, hermanos, que ni aún la mejor película, ni aún el mejor narrador, hermanos, puede describir, ni ninguno de aquellos viacrucis que hoy en día, hermanos, estaremos viendo. Pero el corazón, hermanos, del ser humano está lejos de Dios. El corazón del ser humano, hermanos, está lejos de Dios. Y dice allí Isaías 53, hermanos, que
el rostro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, fue, dice la palabra de Dios, fue desfigurado. El Señor Jesucristo, hermanos, era hermoso, era de buen parecer. A veces nos quedamos, ¿verdad?, con los cuadros ahí que vemos de los artistas, de aquellos artífices que muestran un cuadro, hermanos, inclusive de la cruz, con 2, 3 gotitas de sangre, y el rostro sigue bello, sigue hermoso. Pero dice la palabra de Dios que el rostro fue desfigurado. El Señor Jesucristo también, a través del profeta Isaías, hermanos, si nosotros vamos un poquito atrás, en el capítulo 52, versículo 14, hermanos, dice que el Señor Jesucristo era hermoso y de buen parecer. Y cuando entra Isaías 53, dice: y ese rostro fue desfigurado. Hermanos, los clavos que se utilizaron eran de 13 a 18 centímetros. No dejemos de pasar eso, en donde, hermanos, el nervio medio de las muñecas de nuestro Señor Jesucristo fueron traspasadas, y en ese momento, hermanos, podemos ver cómo lo que inició en Getsemaní, con gotas de sangre, como lo leíamos, hermanos, podemos ver que se suscitó un evento clínico, hermanos, registrado y llamado hematidrosis. Hematidrosis, hermanos, yo no sé si haya un médico aquí, hermanos, pero ese evento clínico, hematidrosis, en donde el ser humano entra en un estrés sabiendo que va a morir próximamente, y que sabía el dolor, hermanos, sabía el impacto que pasaría por cada una de sus huesos, de sus coyunturas, hermanos. Aquel látigo también, hermanos. Voy a ir rápido diciendo algunas cosas en cuanto a la anatomía y la sistematología del suceso de la crucifixión. Pero aquel látigo, hermanos, que era un látigo de casi 2 metros de largo, que tenía bolas de plomo y en las puntas huesos filosos que se incrustaban, hermanos, en la piel de la espalda y rajaban. Dice el historiador, hermanos, el historiador Josefo, que las primeras heridas eran 40 azotes menos 1, 39, pero entre los primeros azotes, hermanos, dicen que las heridas eran cutáneas. Del 12 en adelante hasta llegar al 20, 25, las heridas ya eran subcutáneas. Y quien llegaba, hermanos, porque pocos llegaban al azote 39. Dicen los historiadores, en este caso Flavio Josefo, dice que las heridas ya del 24 al 30 eran heridas, hermanos, musculares, en donde podemos entenderlo, hermanos, que la piel, hermanos, que la piel era rasgada y salía el músculo, salían los nervios, hermanos, salía descubierto. Y imaginemos un poco cuando en los evangelios dice que le lanzaron un manto escarlata. Imagínense teniendo la sangre, y después dice que le quitaron el manto, hermanos. Eso fue algo cruel, sabiendo que el manto ya había sido pegado, estaba en su espalda totalmente pegado. Ahora, a veces en los cuadros vemos una corona muy bonita, pero ciertamente era una corona también que tenía una longitud de unas espinas de 12 centímetros también, que traspasaban el hueso del cráneo. A esto agreguémosle, hermanos, cuando dice la palabra de Dios que la guardia romana, hermanos, golpeaba el rostro del Señor Jesucristo. Golpeaba el rostro del Señor Jesucristo. Dice Max Dowell en su libro El factor de la resurrección, hermanos, que la guardia romana eran entre 5 y 14 soldados. De entre 5 y 14 soldados. Si alguno de nosotros saliendo nos agarran 5 tipos, ¿qué llegaremos a pensar? Es paliza segura. Ahora a esto agréguenle, hermanos, agréguenle que cada uno de esos soldados habían sido entrenados para lastimar, para matar. Sabían dónde golpear. Los
que pudieron haber tenido en algún momento contacto con la enseñanza de las artes marciales, o los que practican a lo mejor el box, saben que un boxeador sabe dónde pegar, sabe dónde hacer daño. Un soldado romano sabía dónde lacerar, sabía dónde lastimar. Y esa hematidrosis que el Señor Jesucristo padeció desde Getsemaní, hermanos, ahí en la cruz del Calvario, se llegó al punto climático, hermanos, porque la hematidrosis, hermanos, prepara el cuerpo, llevando la sangre a órganos vitales como el cerebro, los riñones, y ahí estando en la cruz, hermanos, colgado, en donde la mayor parte de los crucificados, hermanos, morían por asfixia. Porque al estar, hermanos, en esta posición, es difícil respirar. Y por eso el Señor Jesucristo, hermanos, Él tenía con sus pies impulsar y seguir luchando por vivir. Y lo hacía por amor a nosotros. Por eso en Isaías dice: despreciado y afligido fue Él, hermanos, por nosotros, por nuestras rebeliones, y llevó nuestras enfermedades. La pregunta aquí, hermanos, es: todo esto que llevó al Señor Jesucristo, hermanos, hasta el punto de lo que los médicos llaman el choque hipovolémico, un choque mejor conocido como un shock hemorrágico, hermanos, en donde aquella sangre que había sido llevada al cerebro y a los órganos vitales, hermanos, estaba siendo derramada gota por gota, hermanos. Yo no sé, hermanos, si sabemos, pero casi todos sabemos que nosotros podemos dar sangre hasta un 10%. Cuando excedemos este 10%, hermanos, empezamos a experimentar muchos efectos sistematológicos, hermanos, en relación a insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, hermanos. Y el salmista en el Salmo 22, hermanos, dice que su corazón fue como cera. El corazón, hermanos, explotó. El corazón del Señor Jesucristo explotó de tal manera, hermanos, que cuando aquel soldado romano clava la lanza sobre el Señor Jesucristo y sale sangre con agua, hermanos, es lo que también los médicos llaman ruptura de corazón. El pericardio, hermanos, el líquido del pericardio salió, ese líquido, agua, juntamente con la sangre. Y todo esto el Señor Jesucristo padeció por ti y por mí. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo de acuerdo a aquel sacrificio? ¿O estamos viviendo como vive toda la gente allá afuera? Solamente en religiosidad, solamente con ciertos golpes de conciencia que a veces nos hacen caminar hacia aquí. ¿O realmente tenemos un corazón dispuesto a servirle a Dios? Porque hoy, hermanos, en esta tarde estudiaremos aquellas exclamaciones que no son más que Dios buscando al hombre, y que lo buscó con un gran sufrimiento y derramó su sangre hasta el último momento por amor a ti. Escuchemos detenidamente cada una de estas exclamaciones.